Muy bien. Entonces vamos a discutir estimación y proyección. Vamos a la primera pregunta. ¿Por qué estimamos? Porque proyectamos, Juan Carlos y Nancy. Ahí estábamos dentro de la disyuntiva, ¿verdad? De que cuando nosotros decimos, hablamos de proyectar, estamos haciendo una estimación a un futuro de una población. Y vemos nosotros que es importante, ¿verdad? Hacer una estimación de la población. Esta puede ser a futuro y a corto plazo. A futuro, a corto, mediano y largo plazo, decía ahí. Basado en fenómenos demográficos. Y las estimaciones, ¿verdad? Es un proceso. Estamos hablando de un proceso de encontrar una aproximación sobre un parámetro. Entonces, como nosotros no tenemos un censo poblacional, lo que se hace es una proyección prácticamente, ¿verdad? Una proyección cuando se quiere sacar un dato importante. Y muy bien. Otro grupo, bien, bien, Juan Carlos y Nancy. Bien. Vamos a ver el grupo de Jacobo y Saúl. ¿Qué diferente o qué ampliarían? Es hablar como cuál es la diferencia, tocar cuál es la diferencia entre estos dos términos, ¿verdad? La diferencia es el modelo que utiliza para el cálculo y el tiempo, ¿verdad? En el cual es estimado, como decía la licenciada Nancy, ¿verdad? Cuando nosotros estamos estimando, nosotros lo estamos realizando por medio del método algebraico. Y cuando nosotros estamos haciendo proyecciones, lo estamos haciendo por el método de los componentes. El método de los componentes nada más es incluir la natalidad, la mortalidad y el saldo migratorio, ¿verdad? Y esta es la gran diferencia entre estos dos. Prácticamente, las proyecciones son dadas para un periodo de tiempo mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, las proyecciones a mediano plazo son de 5 a 20 años y las de largo plazo son mayores de 20 años. En cambio, las estimaciones pueden ser de un método algebraico que pueden ser de diversas formas, exponencial, logarítmicos, lineales, etc. Pero prácticamente en eso radica su diferencia. Excelente resumen, Jacobo. Eso que Jacobo acaba de resumir es una forma, llamémosle, bien, de verdad, bien sucinta o bien resumida. Eso es la parte medular que me interesa que ustedes como epidemiólogos tengan bien claro. Yo puedo usar la estimación, pero para cosas breves. ¿Por qué? Porque prácticamente no usa muchos componentes que me permitan tener certeza. Acordémonos, nosotros usamos la certeza, los datos demográficos al epidemiólogo le da certeza de muchas cosas, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué es importante para el campo de la epidemiología. ¿Alguien quisiera agregar algo diferente? Tanto el grupo donde está Josué, Judith, Rosemary, o donde está Daisy y Madeline. Porque si no, vamos a la segunda pregunta con ustedes dos, que son los dos grupos que nos quedan, ¿verdad? En cuanto a la primera pregunta, nosotros entendimos que para la toma de decisiones en el ámbito político o de políticas de salud era preferible usar las proyecciones que las estimaciones porque tenían como mayor peso debido a que se utilizaban todas las variables que afectan a la dinámica poblacional. En cambio, en las estimaciones solo puede haber una variable. Bien, bien, Madeline. Bien, bien. Hoy viene la pregunta quizás más compleja porque no está ahí tácito. De hecho, no está ahí. Esto es lo que ustedes deben de analizar, sintetizar, inferir en base a lo que han leído. Entonces, el grupo de Judith, Josué y Rosemary, ¿por qué es importante estimar y proyectar en el campo de la epidemiología? Con elementos concretos. Doctor, yo
según lo que estaba leyendo, que una parte bien importante de esto para la epidemiología es que nos da, es una herramienta que nos puede dar insumos que a veces no se tienen en el momento, ¿verdad? Para hacer análisis epidemiológicos. Por ejemplo, si en este momento necesitáramos saber cuánta es la población que tenemos total en El Salvador o en un lugar, sería bien difícil, ¿verdad? En medio de una pandemia, ir a contarlos de nuevo, ¿no? Entonces, pienso que esa es una de las importancias que tiene las estimaciones y las proyecciones. ¿Podrías, Josué, darme 2 usos así concretos de las estimaciones y proyecciones? Ya sea estimaciones o proyecciones. O tu grupo. O sea, no, digo, o sea, pues estabas hablando, pero imagino que Judith y Romeri concretos, que yo pueda decir por qué es importante esto de la proyección o la estimación. En el caso de epidemiología, doctor, quizás nos ayuda a medir también el comportamiento de acciones específicas que vamos a realizar, dependiendo, por ejemplo, como decía José, que en una estimación, en estos momentos que hemos tenido un alto índice de mortalidad en medio de una pandemia, posiblemente podríamos hacer una estimación ahorita de la población. Y dependiendo de eso también podríamos tomar acciones específicas. Excelente, Romeri. Buen punto, Romeri, buen punto. Yo podría hacer estimaciones de mortalidad y como bien lo decía Jacobo, porque es a corto plazo, puede ser a meses e incluso, y a mí por eso me gusta que este concepto lo agarremos, pero de la mejor manera. Yo puedo estimar hacia atrás también, cosa que no hace la proyección. La proyección siempre va hacia adelante. Yo podría decir, bueno, con todo lo que he visto, yo puedo estimar, y que algunos se atreven a hacerlo, pero bien empíricamente, que por cada muerto registrado hay 10. Algunos lo han dicho, que por cada muerto hay 15. Están estimando, porque saben que ustedes se estiman hacia atrás y hacia adelante. Buen punto, ¿verdad? Excelente punto. ¿Cuál otro? Ahí hablamos de estimación. ¿Qué otro uso podríamos darle en este momento a la estimación o a la proyección en el campo de la epidemiología? Doctor, Sí. esto ya... perdón, Judith. ¿Un corredor endémico se podría considerar como una proyección? No, porque lo que pasa es que el corredor está basado en la enfermedad. O sea, me refiero el dato demográfico, aquí porque es mortalidad, y mortalidad es un hecho vital, es un dato demográfico, pero un corredor no es un hecho vital, ese es un dato eminentemente epidemiológico. Yo quería preguntar acerca de la utilidad para los años de vida potencialmente perdidos. Buenísimo, Marco. Sí, claro que sí. Es importante esto de las proyecciones, ¿verdad? Porque acordémonos algo. ¿Qué es el año de vida potencialmente perdido? Es lo que dejó de vivir alguien basado en una esperanza de vida. Si alguien muere a los 10 años y esperaba vivir 65, perdió 55 años. Entre más joven muere, hay más años de vida perdidos que después lo convertimos en una tasa, que hay una clase para ello. Pero, ¿qué ejemplo concreto vemos la importancia de la demografía en el campo de la epidemia? Ahí es lo que lo usamos frecuente. ¿Qué usamos frecuente que necesitamos tener un dato demográfico? Las tasas. Correcto. La construcción de tasas son fundamentales. ¿Y quiénes usan las tasas? Los epidemiólogos. Si yo quisiera saber, por ejemplo, veamos tasa bruta de mortalidad. A mí me gustó un dato que se presentaron algunas alcaldías y aquí no nos quemamos. Ciertamente una alcaldía que decía que mensualmente se enterraban de 70 a 80 y tenemos más de 300. Es un dato objetivo de mortalidad, sin atreverse a decir cuál es la causa. Obviamente en un contexto como ese uno dice, hay un potencial factor que genera más muerte, ¿sí o no? Pero la tasa lo tenemos por el dato demográfico de la proyección que hasta este día tenemos, que incluso la proyección puede ser cuestionable. ¿Sí o no? Puede ser cuestionable, pero es el dato que tenemos. Muy bien. ¿Quién más aporta? Vamos bien.
¿Qué otra? ¿Por qué es importante entonces una estimación a una proyección o una proyección? Con ejemplos concretos. Doctor, yo también con la licenciada Nancy lo que leímos e investigamos que la importancia también es para dirigirlo a sectores particulares, ¿verdad? De la población, ¿verdad? Potencialmente activa, en este caso por las edades, para, como decía la doctora Judith, en las tasas de mortalidad en niños menores de 1 año. Entonces, si hay en ciertos lugares afectaciones en eso, las políticas irían directamente para esa región. O sea, para eso específicamente puede servir una estimación, para la localización de ciertas políticas en determinada región. Vaya, pero eso es más epidemiológico o de salud pública, Juan Carlos. Sí, pues salud pública. Es un limbo, ¿verdad? Es un punto que no se diferencia bien. Vaya, pero vamos bien. Que no está equivocado, Carlos. Sí sirve, pero está bien en el borde, ¿verdad? En ambos campos bien amarrado. ¿Qué otra cosa? Porque es importante la proyección o la estimación. También la proyección, doctor, no sé si estoy errada, pero nos puede servir también para planificar la economía de un país. Pero nos salimos de epidemiología. Estamos hablando del campo de la epidemiología. Y por ejemplo, en el caso pero de... puede ser para la economía de un país dirigido a una población de mujer en edad fértil o en edad escolar. El problema, Nancy, es que, insisto, en el campo de la epidemiología como tal, recordemos el concepto, ¿verdad? Es la frecuencia, distribución de eventos en salud y sus componentes o sus determinantes que generan esto. O sea, en esa línea no mucho, por eso yo aclaro. ¿Sí, Edgar? Y por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuando se hicieron proyecciones sobre los casos que iban a haber, por ejemplo, de marzo, cuando se hicieron proyecciones para junio, eso no, o sea, no, yo entiendo que nos ayudaría, por ejemplo, a calcular, o sea, los recursos que se van a necesitar para distribuir los recursos que se tienen en ese momento. Por ejemplo, si por poner un ejemplo así, si para marzo se iban a tener 50 casos diarios y se proyectaba que para junio se iban a tener 150 casos diarios, eso nos permitiría como calcular y estimar las necesidades que vamos a tener acorde a la demanda que se proyecta. Bueno, mira, Edgar, tu aporte es bien importante porque esto me permite aclararte algo. De verdad, excelente aporte. Lo que pasa es que vamos a diferenciar algo. Hay modelos para proyectar enfermedades, pero ese no es un modelo demográfico. Es decir, hay modelos bayesianos y de hecho Héctor, el doctor Ramos, él fue a Argentina a aprender eso. Y hay modelos logarítmicos, pero son modelos basados en enfermedad, que no es de lo que estamos hablando. Estos son en el campo de la demografía. Por eso ven ustedes cómo cuando hablamos de estos temas, a mí esta materia me gusta porque cada vez me doy cuenta más que es una materia que el epidemiólogo desconoce mucho, ¿verdad? Entonces, aquí es claro, Edgar, que yo puedo tener un modelo para proyectar enfermedad y poder decir, bueno, de hecho les voy a dar un dato importante. Saben que y esto lo digo así de una forma que no se ha dicho mucho, ¿verdad? Y yo tengo el documento, saben que el primer modelaje proyectó 46,000 casos. Yo tengo el documento y nosotros lo hicimos. Esto proyectamos en una primera fase. 46,000 casos. ¿En qué nos basamos? En un modelo logarítmico que es un paquete estadístico. Pero insisto, esa es una proyección de epidemiología. Aquí estamos en el campo de la proyección demográfica. Por eso es que la tasa sí es importante, porque para hacer una tasa yo necesito una población y eso solo me lo da la proyección, porque no tengo un censo actual que me diga que los 90,000 de un área de Soyapango son los que están. Es lo que yo sé del último censo. Doctor, con respecto a los, por ejemplo, a la vacunación, que necesitamos proyección estimada. Entonces, yo sé que siempre
hay problemas año con año por los cumplimientos de estos indicadores, ¿verdad? Y siempre se los recriminan, ya sea a los promotores de salud o a los directores de cada unidad de salud, porque no llegan a cumplir las metas, pero son en base a proyecciones, ¿verdad? Entonces, siento que sí sirven, pero a la vez dificultan el trabajo. Va, excelente. Vaya, Jacobo, y con eso cerramos ya la clase. Miren, el tema, lo que faltaba era lo que Jacobo decía. ¿Cuál es la otra gran importancia de la demografía? Es para la construcción de las coberturas de vacunación, pero con enfoque epidemiológico. ¿Qué significa esto? Que esto lo que me permite ver es qué tan inmunizada tengo la población para la introducción de enfermedades a nuestro país. No lo estoy viendo desde el punto de vista de salud pública, sino es, por ejemplo, si yo digo, ok, hay una amenaza de sarampión, que ya lo tuvimos, me voy a las coberturas y digo, miren, tenemos buenas coberturas, tranquilos, difícilmente el sarampión se propague porque puede venir de Europa, pero tenemos buenas coberturas. O sea, desde el punto de vista epidemiológico nos permite a nosotros tener la protección en la población para que las enfermedades, llámese virus o bacterias, no se propaguen. Y este es un concepto que últimamente muchos están hablando, que es la inmunidad de rebaño. Y eso es bien importante que ustedes lo lean. En este contexto deben de tener claro qué es eso. Hay literatura, ayer yo estaba hablando con algunos, ¿verdad? Que arriba de 70 hablamos de inmunidad de rebaño. No importa que sea la inmunidad natural, ¿verdad? O la inmunidad generada a través de una vacunación. Entonces, con eso, pues, quería cerrar y vean ustedes la importancia que sí tiene la demografía en el campo de la epidemiología. Yo sé que aquí, como hay salubristas, tienden a irse al campo de la salud pública y está bien. Yo creo que es importante sí tenerlo en mente. Pero me interesa que ahora no lo vean como que están haciendo la misma materia que vieron en salud pública. Hoy la vamos a ver desde el punto de vista epidemiológico.